Estamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, obnubilado porque en las televisiones hoy era Errejón y más Errejón. Y en las radios eran los WhatsApps Aldama... ¿Perdón? ¿Los WhatsApps de la UCO? Sí, de la UCO, todo eso. Entonces, digo, hay mucho tema aquí, me voy a ir por otro lado. Y me he ido a por eso que está tan de moda últimamente, de los ministros papagayo, que repiten todos lo mismo. Loro Parque. Eso, y con alguna frase de estas, ayer ya me metí con una que era con esta de que han hecho los deberes, pero hoy me he acordado de otra que no comenté suficientemente, que es la del absentismo laboral de la presidenta de Madrid. Claro, lo dice un partido que, por ejemplo, por coger solamente un dato, creo que el presidente de gobierno al Senado, al control, fundamentalmente está ausente. Creo que la conferencia de presidentes tenía, no por constitución, sino por reglamento, tiene que reunirse 2 veces al año y se ha confundido del tema porque lleva 2 años sin convocarla, ha confundido el 2, o por mirar a la agenda de algunos ministros, o los 5 días de relax, o cosas de esas. Otra que todavía me ha gustado más, que es lo de la foto que no prescribe, que fue la de ayer. O sea, resulta que hay una foto hecha al año 1995, donde está un teórico, bueno, en aquel momento teórico tío rico, que era Marcial Durado, con Feijóo, que resulta que hasta el año 1997, es decir, 2 años después, la Audiencia Nacional abre investigación sobre el tema del narcotráfico, no antes, sino después, pues resulta que esta foto no prescribe. Claro, dicen que no prescribe los padres, no padres no son, los grandes valedores de que la justicia lo que tiene que ser es fundamentalmente redentora, remisora, etcétera, que está muy bien pensado, de que las cárceles son para que la gente no se les castigue, sino que rectifiquen, maduren y salgan siendo personas de bien, que me parece perfecto. Pero claro, la presunción de inocencia, ¿dónde está si dices que las fotos no prescriben? Porque además, que se sepa, la foto de Marcial Durado con Marcial Durado no tuvo ninguna consecuencia penal, es decir, no ha habido nada, con lo cual es presunción de inocencia sobre una inocencia porque no hay otra cosa, ¿no? O dónde está eso, la capacidad de que un señor se redima o se rehabilite cuando ha hecho algo mal y ha pasado por su pena. Si no has hecho nada mal, por lo tanto no puedes pasar por la pena. Es decir, que una vez más no solamente son ministros papagayos hipócritas, sino que además son otra cosa que prefiero no calificar. Para no caer en los insultos, ¿no? En las palabras malsonantes, que ya está aquí con nosotros Isaac Parejo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también Víctor Manuel Seligrat. Muy buenos días. Muy buenas. Enseguida vamos con los diferentes asuntos de la actualidad en medio de este show político, aunque para show y divertido, el concierto de Isaac Parejo con los Meconios en Sevilla, que ya es en nada. Ya en nada, estamos súper emocionados porque en 25 días tenemos ya el concierto, el último concierto de Infoblog en los Meconios. No puede ser el último. Es el último y será la despedida. El último porque es el último. No hay otro previsto. Pero tiene que haber más. No va a haber más. O sea, va a ser la despedida mía, la de los Meconios no mía, va a Dice ser... Isaac que se baja de los escenarios. Yo me bajo de los escenarios, lo siento ya. La última oportunidad para vernos va a ser en Sevilla, va a ser la despedida por todo lo alto, en la Sala Pandora, y las entradas las tenéis en ese QR maravilloso que lo escaneáis con el móvil y os salen, que quedan ya unas poquitas. Las VIP se han acabado, lo siento mucho, pero todavía podéis venir con la entrada general, que os lo vais a pasar igual de bien. Así que el 23 de noviembre os esperamos en Sevilla. ¿Hay alguna sorpresita que nos quieras contar? No, te los guardas. No, si es sorpresa no puedo contarla. Te las guardas. Es la despedida, puede pasar de todo, de todo. La Así sorpresa es que se va a cortar la coleta, pero no se la va a cortar como los toreros. me la dejo este mes y luego me la corto. O sea que no. 23 de noviembre en Sevilla, concierto de Isaac Parejo con los Meconios. Están viendo el código QR en sus pantallas para esa venta de entradas que, como bien decía, las VIP ya se han terminado, todavía quedan algunas poquitas. A lo largo del programa de hoy, y por supuesto antes de que acabe, les volveremos a recordar ese código QR por si hay alguno de ustedes que se incorporan más tarde a esta tertulia política. Vámonos hasta la India, que es donde está precisamente de viaje oficial el presidente del gobierno, en lo que supone una nueva huida hacia adelante, en búsqueda del foco internacional en medio de todas las polémicas que están sucediendo aquí en nuestro país. Pedro Sánchez se dio ayer un buen baño de masas, y es que si no, fíjense en cómo le recibieron. Como una estrella del rock. Así ha aterrizado en India Pedro Sánchez. Murales y bailarines han recibido al presidente en la ciudad de Vadodara, donde una de las presentes le ha agasajado con un retrato.
Hasta el primer ministro indio se ha hecho eco de esta recepción en sus redes sociales. La India aprecia la amistad especial con España. Mientras en España esta foto acapara el debate público, Sánchez presume de esta, la imagen de un líder con gran influencia internacional acompañado de su flamante esposa. El objetivo de Sánchez con este viaje es conseguir la construcción de 6 submarinos para Navantia y situar a España como el nuevo hub de Bollywood, una danza en la que ya se habría iniciado Begoña Gómez, que según informa OK Diario asistió a un espectáculo en una universidad local a donde se desplazó con un séquito de 6 vehículos oficiales. Es una táctica recurrente en la Moncloa. Cuando las cosas se ponen feas para el presidente, su agenda internacional es la mejor baza para desviar el foco. Un arma a la que sacan brillo sus ministros, que contrasta con el creciente descrédito de la opinión internacional. Financial Times critica los bandazos de España en sus relaciones exteriores. En un artículo titulado La política inconformista de Pedro Sánchez, el semanario británico tacha de incongruente el apoyo a Palestina tras respaldar la posición de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La publicación tampoco ve lógico que un declarado europeísta no votara en contra de los aranceles a los vehículos chinos y critica el retraso en el envío de tanques Leopard a Ucrania y el escaso gasto de España en defensa. Financial Times no es el primero. La también británica The Economist destacó hace unas semanas los giros de Sánchez en política doméstica y alertó del alto coste para la democracia de sus alianzas. Mientras la justicia española investiga a Begoña Gómez, esta se va a la India a darse un baño de masas junto a su marido. Lo llamativo de su visita por el país asiático son, una vez más, sus intenciones. Begoña está utilizando de nuevo el puesto de Pedro Sánchez para hacer contactos de cara a posibles negocios. Este lunes acudió a una universidad local india donde le presentaron 12 proyectos. Universidad, por cierto, especializada en dar un impulso financiero a las empresas jóvenes que necesitan crecer. El recibimiento de Gómez a esta visita no fue cosa de poco. Ramos de flores, un gran espectáculo de danza bailando al estilo Bollywood y escoltada por militares, además de ser tratada como la primera dama y de estar acompañada por el asesor de Pedro Sánchez en Moncloa, Raúl Díaz. Un auténtico baño de masas en el que la mujer del presidente ha estado ajena a todo lo que ocurre en España y es que ha ido a la India a hacer lo mismo por lo que aquí se le investiga. Además, no fue una invitación de la propia universidad, sino un acto que el propio gobierno buscó a la esposa del presidente. Aún así, a Gómez le abrieron la puerta a futuras colaboraciones. Un viaje de Sánchez y Begoña al país asiático que está levantando polémica, sobre todo por los titulares. El periódico Times of India ha denominado a Begoña Gómez como presidenta de España. Pero las intenciones de Moncloa para hacer negocios con Begoña Gómez de por medio no son nada nuevo. La mujer del presidente ya hizo negocios personales con sus viajes a África o Nueva York. En cualquier caso, este viaje a la India es el primero oficial que Sánchez realiza con su esposa, actualmente imputada, desde que conocimos la supuesta trama de corrupción del caso Koldo. Pues ya lo ven, a Begoña Gómez la tratan en la India como si fuese la primera dama, a pesar de que en España ese cargo no existe y desde luego la oposición lo que tendría que hacer es empezar a trabajar en todo ese asunto y pedir explicaciones. Para empezar, porque es un viaje oficial del propio presidente del gobierno. Para seguir, porque la propia Begoña Gómez le acompaña y no solo le acompaña, sino que sigue su propia agenda, de la cual no se desvela ningún tipo de detalle y por lo que parece ser, pues al estilo de lo que con las universidades ya vemos lo que ha sucedido en España y se va a conocer los proyectos de diferentes jóvenes emprendedores a saber para qué. Sí, se debe seguir fabricando el futuro porque creo que el presente que tiene es muy negro. A ver, a mí que el presidente vaya, sacándolo de Begoña Gómez, que es un caso aparte y probablemente es un caso penal aparte que ya vendrá en su momento, ¿no? Pero a mí que el presidente se vaya a la India a abrir puertas me parece de cine, ¿no? Si son puertas económicas. Lo que no me parece de cine es que vuelva. ¿Tú preferirías que si se queda ahí? Yo aplaudiré con las orejas, con los tacones e incluso con las plantas de los pies, que en mi caso no es fácil.
Bueno, yo la verdad es que estoy preocupado por la salud de gente como Óscar Puente, sobre todo por la salud de sus rodillas, porque las tienen que tener peladas algunos ministros y algunas personas que en fin, ya hemos visto ese tuit bastante bochornoso, ¿no? Impresionante recibimiento de Pedro Sánchez. Mira, yo he visto las imágenes de Pedro Sánchez en la India y yo jamás he visto a Pedro Sánchez tan contento y tan feliz. Nunca. O sea, una persona que ha cumplido sus sueños más megalómanos. El ir en una carroza por mitad de una ciudad con un montón de gente clamándole y lanzándole flores. Ese ni en los mejores sueños de Pedro Sánchez podría imaginarse eso. O sea, eso lo hacen en España y le lanzarían piedras. Pero lo hace en la India, como no lo conoce nadie, pues le lanzan flores y rosas. Encima le regalan un retrato de Tony Cantó, que yo no entiendo a qué venía eso. Porque ese cuadro se parecía una mierda a él. Pero bueno, me imagino que es como lo habrán visto. De verdad que, bueno, y mientras Pedro Sánchez hacía... ¿Refieres a esa imagen? Esta imagen es maravillosa. Es maravillosa. O sea, es que yo creo que durante estos 6 años Pedro Sánchez ha tenido esa imagen durante todo el rato en la cabeza, en plan, yo quiero ser este presidente, quiero ser el presidente, un recibimiento como le harían cualquier dictador. O sea, estos son los tipos de recibimiento que le harían a Kim Jong-un, que le hacen a Nicolás Maduro o a cualquier dictador de una república bananera. Pues eso es lo que Pedro Sánchez anhela, por eso se ha ido a India, porque la India es el único sitio donde pueden hacerle esto y pueden hacerle los bailes esos de Bollywood que le gustan tanto, y bueno, lo de Begoña Gómez ya es un caso aparte. Pero durante este tiempo que Pedro Sánchez ha estado pues ahí haciendo su viaje a lo Bollywood, y aquí hemos estado hablando de Rejón, pues ha salido la foto con Aldama, la foto de Pedro Sánchez con una persona que está en la cárcel, y con la cual todavía no ha explicado sus relaciones, la relación laboral o personal que tenía con él, a pesar de decir que no le conocía de nada. Hemos conocido también lo de los WhatsApp. Pedro Sánchez conocía todo lo que relacionado con Delcy Rodríguez. Por cierto, nos está diciendo que Delcy Rodríguez estaba también en la India durante ese tiempo. Sí. O sea, ha viajado. Ahora, sí, Delcy Rodríguez estaba también en la misma ciudad que Pedro Sánchez. Han coincidido ahí también. Han coincidido casualmente, se han alineado los astros y los dos han coincidido ahí. No sabemos pero para qué. Sin Aldama. Hombre, Aldama está en la cárcel, a menos que haya hecho ¿Quién será el nuevo Aldama? ¿Quién será el nuevo Aldama? Pero ahí estaba. Sin Coldo. ¿Quién será el nuevo Coldo? Casualmente, Begoña Gómez estaba ahí en la India haciendo lo mismo por lo que está imputada, y casualmente también estaba ahí Delcy Rodríguez. Era como un remake. ¿Vosotros sabéis los remakes en el cine, que se repiten las mismas cosas para ver si tienen el mismo éxito? Pues lo mismo se ha hecho en la India. Hacer un remake de la trama Coldo para ver si tiene el mismo éxito, ¿no? Víctor Manuel. Bueno, a mí yo tal vez estoy deformado. Una opinión seria ahora. O formado por mi profesión. Bueno, yo soy serio sin entrar en detalles. Como entremos en detalles no soy tan serio, pero no puedo ya con los años. Yo, repito, creo que puedo estar formado o deformado por mi profesión. Yo creo que Pedro Sánchez no da puntada sin hilo. Yo creo que esto que está ocurriendo y que está escuchando de algunos sectores políticos, en mi opinión, le resbala de 7 a 8 y de 8 a 9. Él tiene una estrategia en virtud de las movidas políticas y jurídicas que puedan, de una manera directa o indirecta, vincularle. Y en consecuencia intenta desvirtuar una situación a los fines de llevar al terreno distinto de lo que está ocurriendo en España, que yo creo que, con máximo respeto, cualquier otro presidente en la Unión Europea que le pasara lo que está pasando en España, ya habría tiempo que habría dimitido. Por lo tanto, creo que es una estrategia, que todo esto lo hace perfectamente planificado, y que esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Esto es una cuestión de una normal actuación de un presidente de gobierno en relación con su esposa. Pero claro, si analizamos los hechos que devienen, por ejemplo, la cuestión relativa a las querellas que se han presentado al juez instructor que está investigando a su esposa y que han sido, al día de la fecha, no me consta una resolución distinta, archivadas, vemos cómo además, también lo digo con el máximo de los respetos, pero esto es algo que no se ha hablado mucho y que es de gran importancia, es que se va a un juez para que declare como esposo de una investigada, y la abogacía del Estado presenta una querella como si hubiera ido a declarar con el presidente de gobierno porque está vulnerando la institución del gobierno. Bueno, yo creo que esto es algo bastante grave. ¿Por qué? Es grave porque lo que hay es que la oposición demostrar y acreditar que estas situaciones no pueden influir en la actuación política, porque tiene que ser objetiva, tiene que haber una desvinculación.
Por lo tanto, ya termino para que Alba no me corte, termino antes de que me corte, sin perjuicio de que podamos hablar más cuestiones. Yo diría, resumiendo, punto número 1. Todo es una estrategia hábilmente pensada y planificada por un político que cada vez sabe más planificar todos los acontecimientos que están siguiendo, es mi opinión. Creo que esto está amparando y permitiéndolo mucho la oposición, al margen de las querellas que haya presentado y que se han admitido a trámite. A Dios rogando y con el mazo dando. Creo que la oposición debería de moverse también políticamente en otro sector a los fines de intentar avanzar y no ir como si fuera lo más importante del mundo, con una tremenda ejemplaridad que luego vemos como otros partidos su ejemplaridad no es tal. Por lo tanto, desde ese punto de vista veremos a ver lo que sucede en estos días, veremos a ver lo que sucede en la situación posterior a estos acontecimientos, pero para mí es toda una estrategia hábilmente pensada y planificada por el presidente de gobierno. Sí, pero que le están dando por todos lados. Es decir, la estrategia suya está clara, pero que no me parece que ahora mismo esté saliendo porque... Yo creo que eso a él le da igual, Franco. Bueno, le da igual, pero las minas de todo el tema jurídico no creo que le den igual. Pero no le afectan a él, es decir, las minas son presunciones, no olvidemos, y no quiero que nadie se me enfade, evidentemente una cosa es la responsabilidad política y otra es la responsabilidad legal. Sí. Pero no olvidemos que hay una presunción de inocencia que todos tenemos derecho a ella. Ahora, pero que no la usa nadie. También no olvidemos que hay que investigar, es decir, que nadie hay intocable, nadie hay intocable. Pero la presunción de inocencia, que yo estoy de acuerdo que es una cosa en teoría muy clara, muy justa y muy teórica, después en la mente de los españoles existe la presunción de lo que les dé la gana. Claro, de inocencia porque eso es la opinión. O de culpabilidad normalmente. Claro, porque es la opinión. Claro. Pero las redes sociales, que ya tendremos momento cuando Alba nos indique. Las redes sociales son maravillosas, es fantástico todo lo que hay. Yo soy un analfabeto de ellas, pero mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque pueden meterse gazapos. Y esos gazapos pueden perjudicar la imagen de una persona constantemente y utilizando esa red social por ideologías propias. Muchos hombres en los que yo estoy aquí sentado hemos luchado por la mujer, porque salga de donde estuviera desde el punto de vista del derecho. Pero es verdad que las feministas están ayudando mucho a que resplandezca. La verdad es que se ayuda a las mujeres maltratadas, pero también los hombres. Pero no utilicemos todo con la presunción de culpabilidad. Hay que investigar. Ahora hablaremos del feminismo, con este caso de Íñigo Errejón. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad, pero antes quiero que vean unas imágenes, porque ayer Rodri, el futbolista español, recogió el Balón de Oro. Ya saben que el centrocampista del Manchester City se impuso al brasileño Vinicius y también a su compañero en la selección española, Dani Carvajal, y desde luego pronunció un discurso muy emotivo e impecable. Sé que hoy es un día muy especial, no solo para mí, para mi familia, para mi país. Y bueno, quería dar las gracias en primer lugar a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia, Laura, que justo hoy hacemos 8 años, es nuestro aniversario. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo, por todos los valores que me ha dado, por lo que representa para mí. Por lo que me ha ayudado desde el principio a no confundirme, a seguir los pasos correctos para ser lo que soy, un hombre, una persona que juega al fútbol por amor. Y bueno, también quería agradecer al resto de mi familia y amigos. Y bueno, hoy sí que creo que es un día, no es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Esto habla un poco de que un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien, que no se fija tanto en los estereotipos de fuera del fútbol, puede llegar a lo más alto y bueno, orgulloso de ser nombrado hoy el mejor jugador del mundo. Muchas gracias a todos. Ya estamos de vuelta andando caña, 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Noticia de última hora porque el juez admite la denuncia contra Íñigo Errejón y le va a citar a declarar como investigado. El magistrado Adolfo Carretero se ha declarado competente para investigar esa denuncia de la periodista y presentadora y actriz de televisión Elisa Mouliá por un presunto delito contra la libertad sexual. Es noticia de última hora, el juzgado admite esa denuncia contra Íñigo Errejón. Hablemos ahora de otro asunto porque hay polémica en la comunidad de Murcia, en la región de Murcia, disculpen, porque el Partido Popular
ha apoyado un plan afectivo sexual para dar diferentes charlas en los institutos de toda la región. Además, polémica porque este contenido había sido propuesto por los de Podemos. Vox lo ha denunciado y precisamente tenemos conexión en directo con José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. El placer es nuestro. Su partido ya ha manifestado su oposición frontal a estas charlas LGTBI. No sé si podría explicarnos qué aspectos específicos de esta iniciativa consideran más preocupantes, porque estamos observando, y así lo hemos visto en otros muchos puntos de nuestro país, cómo este tipo de charlas rozan lo que podríamos considerar el abuso de menores. Totalmente, más con la que está cayendo dejar la educación en manos de la extrema izquierda de Podemos, que es el que hace la proposición. Pero eso no es lo grave, ¿no? Que vengan clases a los niños más pequeños afectivos sexuales. Estamos hablando de a niños de 3, de 6 años, de 7 años, que ya hemos visto ese tipo de talleres que incluso pues bueno, enseñan a masturbar en edades demasiado tempranas, o incluso talleres que hemos visto en otras comunidades de poner, por ejemplo, preservativos con la boca. Auténticas barbaridades que evidentemente no tienen que estar en las aulas. En las aulas tienen que estar las matemáticas, la ciencia, y todos los lobbies se tienen que quedar fuera. Pero lo que ha sido muy grave y que ha pasado desapercibido por los medios de comunicación de la región de Murcia es que Podemos proponía las clases afectivos sexuales solo en los colegios públicos, y el Partido Popular hizo una enmienda para que también fueran a los colegios concertados. Realmente a día de hoy en la región de Murcia hay un estupor respecto a esto, porque lo que no puede ser es que en campaña el Partido Popular diga que defiende la libertad, que entiende perfectamente que la ideología no tiene que entrar en las aulas, pero ha votado una auténtica aberración en la Asamblea Regional. Y además, en las circunstancias en las que estamos viendo que la izquierda, cada vez que toca la educación, la hunde, y cada vez que hablamos de relaciones sexuales, pues la izquierda es la que menos tiene que hablar, porque tacha a los demás de exactamente lo que son ellos. Me está hablando de colegios. Tenemos entendido que estas charlas eran para institutos. No sé si nos puede confirmar estos talleres LGTBI, hasta en qué franja de edad irían dirigidos a los alumnos. Para todos los colegios, indistintamente de la edad. Estamos hablando de que es introducirla en los diferentes colegios. La primera propuesta inicial de Podemos era solo en los colegios públicos, y el Partido Popular pues introdujo una enmienda para que también fuera en los colegios concertados. Bueno, yo he recibido mensajes de muchos directores de diferentes colegios realmente consternados por la situación en la que el propio Partido Popular da entrada a la extrema izquierda más radical a dar clases afectivos sexuales. Hay que recordar que en la región de Murcia, en la anterior legislatura, nosotros pusimos encima de la mesa un PIN parental, que era este tipo de clases afectivos sexuales, pues que los padres tuvieran toda la información necesaria sobre lo que se iba a impartir a sus hijos, y que tuvieran la opción de decir si iban o no iban a ese tipo de clases. Y también que todo aquel que entre fuera del ámbito educativo, pues que presentara, y que todo el mundo tuviera conocimiento de si tienen o no tienen antecedentes para, lógicamente, tratar con niños que tienen la inocencia a flor de piel y que son muy moldeables, y por eso la izquierda quiere entrar a educarles en su manera en edades muy tempranas, y nosotros pues lo rechazamos de plano. Podríamos estar hablando incluso de corrupción de menores, además dando por descontado que ese tipo de educación corresponde o debería corresponder única y exclusivamente a los padres. Todo esto mucho más allá de que las propias personas que impartirían esas charlas desde luego no están formadas, o incluso en muchos casos hemos visto cómo están vinculadas precisamente a partidos como Podemos. Por supuesto, y además es que el artículo de la Constitución refrenda esta labor de los padres, ¿no? En el colegio se enseña y en casa se educa, y los padres tienen la legitimidad para educar a sus hijos según sus propias convicciones. No puede ser que un lobby venga al colegio en edades muy tempranas a tratar todo tipo de temas desde su perspectiva, desde la perspectiva del odio al hombre heterosexual, que es ahí a lo que vamos, y sobre todo a enseñar auténticas situaciones que para mí roza absolutamente la corrupción de menores. Los menores deben de ser sagrados, y sus sucias manos tienen que quedarse fuera de las aulas. No sé si desde Vox pueden iniciar algún tipo de iniciativa parlamentaria o algo para frenar precisamente estas charlas LGTBI en los colegios.
Bueno, vamos a presentar la derogación de la Ley 8/2016, que es la que mete la LGTBI en los colegios. Lo haremos de nuestra mano, de nuestra diputada nacional, Lourdes Méndez Monasterio, una gran defensora de la vida, una gran defensora de la libertad de los más pequeños y de no tocar a los más pequeños y que las ideologías se queden en las puertas de las aulas. Esa ley que aprobó el Partido Popular, que no ha desarrollado, la aprobó con toda la extrema izquierda y en su momento con Ciudadanos, mete de manera obligatoria la ideología de género en los colegios, mete las charlas afectivos sexuales y el otro día lo han refrendado en la Asamblea para que se inicien ese tipo de charlas en los colegios. Esto es una aberración y sobre todo una gran estafa a los votantes del propio Partido Popular, que votaban pensando en su propia libertad a la hora de educar a sus hijos, y se ven que al final quien va a educar a sus hijos son los más radicales, los de la extrema izquierda, aquellos que no tienen ningún tipo de respeto hacia las mujeres, y lo estamos viendo con los casos que están saltando en el ámbito nacional. José Ángel Antelo, muchísimas gracias por atendernos, por habernos dedicado unos minutos, que sé que tiene una agenda además muy apretada en el día de hoy. Un abrazo como siempre y un placer. Muchas gracias, un placer. Por cierto, una noticia de última hora, porque en estos momentos Jaume Asens acaba de publicar en sus redes sociales un vídeo en el que denuncia cómo Israel habría atacado el convoy en el que viajaba con Ada Colau. Estamos preparando esas imágenes, enseguida se las mostraremos. Al parecer, tanto la que fuera alcaldesa de Barcelona como el eurodiputado de los Comunes denuncian en las redes sociales un ataque del ejército de Israel contra esa delegación internacional en la que viajaban a Palestina para investigar las violaciones sistemáticas del derecho internacional por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu. Al parecer habría lanzado gas lacrimógeno contra su delegación mientras acompañaban a esos palestinos. También habrían disparado balas ensordecedoras. No podemos desvincular estos hechos de otra cuestión. Recordarán que este lunes las bases de Podemos votaron cuáles deberían ser las condiciones para apoyar los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez. Una de ellas era la de rebajar el precio de los alquileres un 40% y la otra era la de romper relaciones por parte de España con Israel. Esto que acaba de suceder podría ser uno de los argumentos usados por el Gobierno de España, en ese caso de querer hacerlo, de romper esas relaciones. Enseguida les mostraremos esas declaraciones de Jaume Asens, donde denuncia un ataque por parte de Israel a ese convoy en el que viajaba con Ada Colau, y cuando veamos las imágenes y que es exactamente lo que está denunciando el eurodiputado de los Comunes, si les parece, lo debatimos. En estos momentos, en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado del Partido Popular en rueda de prensa hablando sobre el caso de Íñigo Errejón. Escuchamos al dirigente popular. De forma inmediata las comparecencias en sede parlamentaria de la vicepresidenta Yolanda Díaz como de la ministra Mónica García. Ambas han declarado públicamente que conocieron comportamientos intolerables del señor Errejón hace un año y que los dejaron pasar. Queremos saber por qué les pareció tolerable en un compañero lo que les parecería intolerable en cualquier otro ciudadano. Queremos saber si, como ha dicho Tania Sánchez, les valía la pena porque era un gran valor político de su partido. En definitiva, queremos saber si el Sumar de Yolanda Díaz es como el PSOE de Pedro Sánchez, un partido dispuesto a sacrificar todos sus principios con tal de seguir en el poder. Y en ese mismo sentido vamos a seguir forzando a Sumar y al resto de socios a hablar sobre la corrupción del Partido Socialista. Vamos a seguir denunciándolo y vamos a seguir exigiendo que se mojen estos cómplices que sostienen al Gobierno a cambio de favores. En este pleno votaremos otra moción de nuestro grupo en la que pediremos que Sánchez dé explicaciones ante esta Cámara de sus relaciones con la trama corrupta, con Aldama y con Ábalos. Que el Gobierno detalle todas las reuniones relativas a ese rescate de Air Europa en el que sabemos que intervino la trama corrupta y que está investigando en estos momentos. Votaciones muy importantes las que se van a producir en el Congreso de los Diputados para ver si finalmente el resto de socios del Gobierno del Partido Socialista apoya o no apoya precisamente que Sánchez dé explicaciones sobre esta trama de corrupción. Yolanda Díaz, lo vimos ayer en esa rueda de prensa en el Congreso de los Diputados dando explicaciones, y ahora está por ver qué hace Sánchez, porque en un primer momento recordarán cómo el presidente del Gobierno publicó a través de las redes sociales un tuit
tuit donde condenaba evidentemente todas esas actitudes supuestamente machistas del propio Íñigo Errejón, asegurando que su protección y su empeño estaba con las víctimas, pero también decía en esa misma publicación en la red social de X que trasladaba todo su apoyo a los de Sumar. Está por ver qué hace el presidente del Gobierno, porque ya hay quien habla de que Sánchez estaría activando la operación Vacío a la propia dirigente de Sumar al darla totalmente por amortizada. Además, en un momento en el que está del todo claro, y parece que todo apunta a ello, a que Pablo Iglesias estaría detrás en previsión de ese posible regreso a la primera línea de la política, donde no solo cobraría la traición de Yolanda Díaz, sino también podría dar por finiquitado este proyecto de Sumar y así ensalzar a Podemos como el partido alternativo al Partido Socialista en la izquierda. Sobre toda esa polémica de Íñigo Errejón, recordarán como las primeras imágenes que vimos fue la del propio ex portavoz de Sumar saliendo de su vivienda en Madrid y cogiendo un coche que salía disparado a toda velocidad mientras los medios se congregaban en las puertas. Pues bien, atención a esta información que cuenta hoy OK Diario en su portada, porque habría sido una asesora del grupo parlamentario de Sumar quien habría ayudado a Íñigo Errejón a huir de los medios de comunicación tras estallar este escándalo. Un vehículo de alta gama Volvo a nombre de Marta Sánchez Abraldes se personó en esa vivienda. Una asesora, como decimos, de Yolanda Díaz puso su coche para que Errejón pudiese escapar de los medios tras estallar este escándalo. Repasemos cómo ha sido la figura de Íñigo Errejón y ahora lo comentamos. Punto y final de una década en política. Las acusaciones contra Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales sacan de la política a la última voz del 15M. Esa fue la semilla que después supo recoger y canalizar una nueva figura en el tablero que pretendía acabar con la vieja política. Era el nacimiento de la iniciativa Podemos. Me van a permitir que presente a algunas de las personas que me van a acompañar en esta aventura. Entre esas personas estaba él, un jovencísimo Íñigo Errejón. ¿Cómo es posible que habiendo tanto descontento no hayamos sido capaces de precipitar el cambio político? Ese bloqueo y esas mismas preguntas ya las sufrieron en Latinoamérica. Latinoamérica, esa ha sido siempre la bisagra de la política podemita y sus siguientes marcas blancas. Con este proyecto, Podemos logra el apoyo de más de 1.200.000 ciudadanos en las elecciones europeas de 2014. Un éxito para Íñigo Errejón, que además de amigo personal de Iglesias, se encargó de la dirección de esa campaña. En ese momento, la historia de la izquierda española cambió. Llegaron turbulencias al tablero. Tras muchas elecciones, una moción de censura y más elecciones, España vio su primer gobierno de coalición sellado con este abrazo en 2019 protagonizado por el PSOE y por Podemos. Pero no nos precipitemos porque fue muy difícil llegar hasta allí y de hecho Podemos llegó cojo. 2 años antes, Errejón había presentado en Vista Alegre 2 una plataforma para competir con la presentada en torno a Iglesias debido a los tintes totalitarios del gran líder. Se ha producido, en mi opinión, un viraje ideológico que nos ha desconectado de una mayoría de españoles que hoy están huérfanos. Obtuvo poco menos de 1/3 de los votos. Pablo Iglesias impuso la línea dura de Podemos y jamás volvió a mirar a Errejón con los mismos ojos. La revuelta interna de los errejonistas había comenzado. A los pocos días, la renovada y pablista cúpula comenzó la purga. Le cesó como portavoz en el Congreso y puso en su lugar a Irene Montero, pareja del líder. En un intento de terminar de apartarle definitivamente de la política nacional, Iglesias le ofrece una salida como candidato de Podemos en las elecciones madrileñas de 2019. Errejón sorprendió en ese momento anunciando que se presentaba con Más Madrid, una formación que nace a la par con Manuela Carmena. Decidió intentar un nuevo salto al Congreso bajo el nombre de Más País y con sus 5 diputados volvemos a este momento. Errejón aportó su granito de arena, sí, pero desde otra formación. Aunque era un apestado en esos días, su buena relación con Yolanda Díaz no se vio resentida. Con la posterior traición también de Yolanda Díaz, la mujer a la que Pablo Iglesias había estado preparando para ser su mujer en el gobierno, el destino juntó a los dos referentes de una política mucho más amable.
La formación morada solo pudo salvarse al aceptar en el último momento ir en las listas de Sumar en 2023, pero la ruptura poco después evidenció más que nunca la enemistad. La política podemita se había ido convirtiendo poco a poco en la vieja política. La ruptura entre Podemos y Sumar se hizo patente en diciembre de 2023, siendo el pablismo ya oficialmente irrelevante. En el otro lado de la balanza, Íñigo Errejón recuperaba la portavocía en el Congreso tras la salida de Marta Lois. Formaba parte de aquel partido de la esperanza que había ayudado a arañar, como si de un milagro se tratara, una legislatura más de la izquierda. Su inesperada salida de Sumar por las acusaciones de agresiones sexuales ha puesto fin a 10 años de carrera. Nació con Podemos, resucitó con Sumar y ahora solo puede soñar con volver a asaltar los cielos. A pesar de su caída a los infiernos, toda esta dimisión se precipita el jueves en torno a las 2 de la tarde, justo después de unas denuncias anónimas que hace públicas la periodista Cristina Fallarás a través de sus redes sociales. Veamos qué se sabe y qué no, y qué sabían otros antes de ese momento. Marín Vallejo, ¿cuál es la cronología del caso Errejón? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Salva. Pues el escándalo por esas denuncias contra Íñigo Errejón por un presunto delito contra la libertad sexual estalló hace pocos días. Sin embargo, aunque se está hablando ahora, parece que esto viene de lejos. Para empezar a explicar este presunto caso de agresión sexual, hay que remontarse al 19 de junio del año 2023. Una usuaria de entonces Twitter publicó un hilo donde acusaba al político de haber cometido una agresión machista. Aseguraba que Errejón le había tocado en sus partes íntimas y tras estas acusaciones entra en juego ahora Loreto Arenillas, por aquel entonces jefa de gabinete de Errejón. Ella supuestamente hizo de mediadora con esa chica para que no fuese esa denuncia más. El tuit fue eliminado después y Más Madrid dio por cerrado el asunto. Esto es lo que se sabe ahora. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues todo saltó por los aires de nuevo el pasado jueves 24 de octubre, cuando mediante una carta Errejón presentó su dimisión alegando, eso sí, salud mental. Minutos después conocimos a través de Cristina Fallarás que muchas mujeres de forma anónima le acusaban de violencia sexual y maltrato psicológico. Todas anónimas menos una de ellas, Elisa Mouliá, que presentó una denuncia contra Errejón por agresión sexual. Las reacciones por parte de partidos políticos hubo muchas. El 25 de octubre, Más Madrid lanzó un comunicado en el que aseguraban que habían activado una investigación y donde también anunciaban el cese de Loreto Arenillas. Ella, por su parte, aseguraba también en otro comunicado que abandonaba la formación porque se sentía un chivo expiatorio. Pero no fue hasta el sábado cuando Sumar, el partido al que Errejón pertenecía, dio entonces explicaciones. Si nosotros hubiéramos tenido la información que hemos tenido esta semana, obviamente Íñigo Errejón no hubiera sido portavoz, Íñigo Errejón hubiera sido cesado mucho antes. Ayer fue el turno de Más Madrid. Mónica García reconoció que conocía esas acusaciones contra Íñigo Errejón desde hacía ya un año, que pidieron explicaciones, pero que al no recibir ninguna denuncia se cerró esa investigación. Más Madrid no ha recibido nunca ninguna denuncia ni ningún testimonio concreto, ni presentes ni pasados contra Errejón. Tampoco ha tenido ni tiene conocimiento de episodios similares a los que se viene denunciando en los últimos días. El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso también se reunió ayer. Yolanda Díaz aseguró que Íñigo Errejón fue expulsado 48 horas después de conocer los testimonios publicados por Cristina Fallarás. El martes por la noche se me comunica lo que ha publicado la periodista Cristina Fallarás, el miércoles se habla con Íñigo Errejón y el jueves está expulsado de todas sus responsabilidades. Tal y como ellos mismos han explicado, conocían esas acusaciones, pero miraron hacia otro lado porque solo era una. Le mantuvieron en las listas electorales e incluso le hicieron portavoz de una de las formaciones que conforman el Gobierno de España. Lo que conocemos en estas últimas horas es que el Congreso ha confirmado que Errejón ya no está aforado. El juez ha admitido esa denuncia y sobre él cae una nueva interpuesta por Aida Nízar. Loreto Arenillas, por otro lado, aún no ha entregado su acta de diputada, pero también ha anunciado que denunciará a Más Madrid. Gracias, Marín. Es precisamente esa denuncia pública en un primer momento de Aida Nízar lo que lleva a la propia dimisión de Ada Colau.
Un minuto muy rápido, noticia de última hora porque el magistrado Juan Carlos Peinado imputa a Begoña Gómez otro delito, un delito de apropiación indebida por el software de la Complutense y la cita de nuevo a declarar. Esa declaración será el próximo día 18 de noviembre a la 1:30 de la tarde. Como decimos, el magistrado amplía esa investigación abierta, le imputa un delito de apropiación indebida en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid, al mismo tiempo que rechaza investigarla por malversación de caudales públicos y administración desleal, un nuevo delito, y citada de nuevo a declarar día 18 de noviembre a la 1:30 de la tarde. Volvemos, si os parece, y enseguida ampliamos toda la información sobre esta novedad, esta noticia de última hora del magistrado de Juan Carlos Peinado. Volvemos sobre el caso de Íñigo Errejón, porque Cristina Fallarás además dice que hay mucho más. Esto es la punta del iceberg, evidentemente, porque es el primero que sale. Y yo llevo muchos meses recibiendo relatos. ¿Por qué sale ahora? Bueno, porque poco a poco vamos avanzando. El avance de las mujeres es lento. Es lento porque estamos utilizando unas herramientas que no son las del patriarcado, que no son las que nos han dado, que no es la policía y los juzgados. Bueno, hay otros cauces. Estos cauces son nuevos. Por favor. Y la última denuncia, hay solo 2 denuncias realizadas ante quien debe hacerse estas cuestiones, que es en una comisaría, la de Elisa Moulia por un lado y la de Aida Nízar, que hemos conocido esta misma mañana, que de hecho lo adelantaba el digital de Eduardo Inda, OK Diario, por unos hechos ocurridos en el año 2015. Esa denuncia, que en un primer momento hizo un plato de televisión, fue lo que provocó la dimisión de la propia Ada Colau. Isaac. A ver, bueno, no sé ni por dónde empezar. Para empezar, Cristina Fallarás saca un libro el día 12 de noviembre sobre precisamente esto, ¿vale? Lo que ha hecho es una enorme campaña publicitaria, una enorme campaña de marketing, y ya tenía preparada la salida de su libro. Entonces, a mí que no me cuente historias, porque por mucho que diga que los beneficios van a ir a no sé qué asociación, resulta que esa asociación es suya, ¿vale? La preside ella. Pero bueno, vamos a hablar del caso Errejón, porque yo tengo varias cosas que decir. Para empezar, yo estoy alucinando muchísimo, de que esté toda la derecha o toda la oposición, tanto la derechita cobarde como la supuestamente valiente de Vox, comprando el argumentario al completo del feminismo y del solo sí es sí. En serio, yo estos días estoy alucinando y se me están hinchando bastante las gonadas de ver cómo compra toda la mercancía feminista y se les ha olvidado de repente toda la presunción de inocencia. Y de repente se han creído todo el mundo en este país, tanto derecha como izquierda, como derecha valiente, derecha cobarde, se han creído todo lo que cuentan todas estas acusaciones, que repito, a mí Íñigo Errejón me importa una soberana mierda. Y Íñigo Errejón se lo tiene merecido por todo lo que promulgaba, que ahora se le está volviendo en contra. Es que me alegro muchísimo todo lo que le está pasando, porque el karma al final se lo ha devuelto. Pero una cosa es alegrarse de que Íñigo Errejón le esté pasando esto, y otra cosa es defender tirar por tierra la presunción de inocencia, que es lo que está haciendo aquí con esas denuncias esperpénticas, anónimas algunas, que no se sabe quién las ha escrito, y conocidas otras, como la de Elisa Moulia, que es un auténtico disparate tras otro. Yo animo a la gente a leerse esa denuncia, la que ha puesto Elisa Moulia, y es directamente un relato de risa. Básicamente, si tú te lees la denuncia, son 3 folios o 2 folios y medio de denuncia, donde básicamente esa denuncia se dedica a contar sus traumitas personales y sus historias de ligoteo y folleteo. Eso es lo que se cuenta en la denuncia. Ahí no se cuenta ningún tipo de agresión sexual ni ningún tipo de no consentimiento, porque encima Elisa Moulia lo que ha hecho estos días es publicar tweets que luego borraba, ¿vale? Ha publicado conversaciones que ha tenido con una amiga suya, donde admite que Íñigo Errejón le dijo en todo momento lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Y ella lo admite y ella accede a ello. Ya estamos de vuelta. Les recuerdo esa noticia de última hora. El magistrado Juan Carlos Peinado amplía la investigación abierta contra Begoña Gómez. La investigará también por un delito de apropiación indebida e intrusismo en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid. Esta noticia llega mientras se producía la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La imagen que van a ver en directo del Palacio de la Moncloa, esta es la de Patxi López en el Congreso. La imagen del Consejo de Ministros en la Moncloa
acaban de preguntarle a Félix Bolaños por ello. Asegura el ministro que cuanto más se investiga y que cuantos más testimonios salen, más se demuestran que no hay nada de nada, y muestra también su respeto a la justicia. Respuesta muy concisa y breve por parte de Félix Bolaños. Enseguida vamos a ello. Antes nos vamos con las crónicas de Manicomio con Gloria Sacristán. Gloria, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de un curso obligatorio que tienen que hacer los empleados del Servicio Británico de Salud. El temario, ya os digo, que no os va a dejar indiferentes. En primer lugar, tienen la obligatoriedad de compartir baños con personas trans. Aquellos empleados que se opongan a ello se van a considerar como compañeros de trabajo transfóbicos y además se considerará acoso ilegal. Pero este no es el único punto polémico del temario, porque el documento también exige que los empleados se refieran a las mujeres embarazadas como personas y no como mujeres. Pero es que también se obliga a los trabajadores a no mostrar su religión dentro del entorno de trabajo. Además ponen un ejemplo, y es que una enfermera estaba rezando por la pronta recuperación de un paciente y fue sancionada al considerarse pues que no mostró su compromiso personal con la igualdad y la diversidad al mostrar su fe. Este curso, como es evidente, está generando bastante polémica porque es obligatorio para ser empleado del Servicio Británico de Salud, y ha sido un empleado que dice sentirse muy presionado quien lo ha hecho público. Dice que quien no comparte esta ideología woke pues tiene que mentir o irse. Pero ojo, porque no es la primera vez que el Servicio Británico de Salud pues ha recibido pues denuncias por promover la ideología woke. Ya el año pasado, en 2023, el diario The Telegraph dijo que el Servicio Británico de Salud se había gastado 13 millones de libras en 300 puestos para promover la diversidad en Reino Unido. ¿Qué os parece? Mira, cuando Mallorca se puso, el gobierno mallorquín se empeñó en que los médicos tenían que saber catalán antes para ejercitar, todo el mundo pensó que era una gilipollez, acabó siéndolo, y creo que han tenido que rectificar porque se han encontrado que tendrá que hacer de médico una tía mía porque no van, ¿no? Lo mismo ha pasado en el País Vasco, que al final han tenido que hacer la excepción porque, claro, los latinoamericanos, los del vascuence lo tenían poco cogido, y como no tienen médicos de la zona no les queda más remedio. Eso es otra gilipollez, pero en fin, pues nada, van a conseguir que el sistema de salud británico, que por cierto es bastante desastre, pues acabe siendo más desastre. Es un problema de los británicos. Pero una cosa que sí que me ha chocado, y aprovecho para decirlo, en Italia, yo hace 15 días he estado viajando por Italia a ciertos puertos, ¿no? Todos los que me he encontrado, los baños son unisex, cosa que a mí me ha extrañado. O sea que en los locales hay un baño, no hay dos, como en España. Me ha parecido curioso, y como me parece curioso lo digo porque no encontré ninguna excepción. Bueno, pero es que eso depende también mucho, o sea, una cosa es que tengas un baño unisex porque solo hay uno, sí, porque solo hay uno. Y claro, a lo mejor por falta de espacio. Bueno, yo me he encontrado algunos sitios donde sí el baño es... Pues en la mayoría de sitios, si no pones dos... Pero es por, a lo mejor por falta de espacio y bueno, pues no hay otra forma que hay una puerta con un váter y pues ya está, hay que entrar ahí y ya está, pero no por inclusión, sino muchas veces por falta de espacio. El motivo es espacio, pero que en España, a menos de lo que he visto yo sí lo he visto, no abres. Yo sí lo he visto en algunos sitios, pero no por motivos de inclusión, sino por motivos por motivos de espacio, de ahorro económico. Vamos. Ya, claro, pero a mí esto de que se van a prohibir las expresiones de fe, claro, ¿de qué fe? Porque no sé si van a prohibir que haya mujeres que lleven velo. Eso es una expresión de fe, ¿no? Digo yo. O sea, ¿o no es expresión de fe? Llevar un velo... No es la misma que prohíben. Claro, yo creo que sí. Pues a mí me gustará ver en Reino Unido cómo prohíbes llevar el velo, que eso es una cosa espectacular lo que hay en Reino Unido. Que en Reino Unido, yo he vivido en Reino Unido, ibas al Primark y la mitad de las cajeras que había te llevaban un velo. Pues imagínate cómo será en el servicio de salud, cuando tú tengas que ir a las enfermeras, a los doctores, etcétera, y a las doctoras, a decirles que no pueden ponerse el velo. Me encantará que alguien vaya a decirles y a imponerles esa norma, a ver cómo se lo toman. Si se atreve, ¿no? Si se atreve, ¿no? Bien, sin perjuicio de que espero que me des un poquito de tiempo para hablar de lo de Errejón. De lo de Errejón, que yo me gustaría hablarnos no solamente personalizándolo en él, sino también por otras circunstancias para que tengan una mayor, diríamos, ayuda este programa a dar caña a aquellos y aquellas que se lo merecen, ¿no? Este tema a mí me parece, si entiendo bien la correspondiente noticia, a mí todo lo que sea obligar a personas y discriminar en esa obligación me parece mal. Es decir, es tan claro como yo valoro mucho la libertad sin confundirla con el libertinaje.
Pero evidentemente esas libertades de expresiones, siempre que no perjudiquen a los demás, deben de permitirse porque hay personas que no están de acuerdo o disconformes con determinadas actuaciones. Y el obligarlas a ello, por obligarlas sin un sentido lógico y sin tener en cuenta los derechos de esas personas, me parece mal. Pues Gloria, muchísimas gracias por estas crónicas de Monicomio, que además es su última participación en Dando Caña por el momento, ya que Gaby se incorpora ya de nuevo mañana después de su luna de miel. ¿Ya ha tenido luna de miel? Ya ha pasado su boda, ya ha pasado su luna de miel, mañana se incorpora, Dios mediante, con normalidad. Gloria, ha sido un placer tenerte aquí todos estos Igualmente, días. Alba. Un gustazo trabajar contigo. Encantada, gracias. Ratificamos las palabras de Alba sin perjuicio de cuando venga, ¿no? Pero... Víctor Manuel, abrimos precisamente esos minutos para hablar sobre la cuestión de Errejón, que antes no nos ha dado tiempo a comentar. Muy bien. Cuando tú me indiques, ¿ya? Adelante. Yo me gustaría ser muy breve, porque no tengo tiempo para más, pero sí intentar diferenciar entre la política y los temas legales. Bajo la premisa de la presunción de inocencia, siempre. Y bajo la premisa de que aquí tiene que haber responsabilidades políticas. Esas responsabilidades políticas se deben de ver según las informaciones incluso que se están dando en los medios de comunicación, por los partidos que siempre han alardeado de todo ello. Y hay que tener, alardear me refiero a que siempre han estado con el tema el hombre, la mujer. Muchos hombres hemos luchado por la igualdad de la mujer y muchas mujeres han sufrido determinadas cuestiones. Yo desde aquí apelo a que toda mujer que ciertamente es maltratada y que está sufriendo una agresión no lo denuncie únicamente en una red social. Que vaya a la comisaría o que vaya al juzgado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y que hay mecanismos legales al respecto. Que no digan que no hay mecanismos legales. Y la prueba la tenemos en que, según la información que hemos recibido ahora, un juez instructor va a investigar estos hechos denunciados. Pueden ser que esos los hechos se archiven, que no se archiven, pero lo cierto es que desde el punto de vista político tiene que haber responsabilidades y dimisiones, porque a la vista de lo que hemos escuchado había informaciones al respecto. No sabemos hasta qué punto la profundidad de esa información. El ejemplo de Errejón es un ejemplo que los ciudadanos y ciudadanas de a pie tienen que tener en cuenta para que vean que nadie tiene la posesión de la verdad, que nadie es un santo y que hay que vigilar siempre a todos los partidos, a todos y a todas las circunstancias que ocurran. No se puede ir con la bandera de la posesión de la verdad. Nadie tiene la posesión de la verdad. Y luego lo que hay que tener en cuenta es que en muchas declaraciones se ve la intención de politizar la justicia. Si lo observamos, intentan, como las palabras de algunos partidos, intentan dar opiniones. Que si lo de Begoña no tiene importancia o tiene importancia. Si lo de Errejón es culpable o no es culpable. Vamos a ver. Pero ustedes, ¿para qué hablan? ¿Para lo que es un proceso judicial que están quitando la actuación de un juez? ¿O para sus votos, por si el día de mañana se tienen que ir a la calle y tienen que volver a entrar en unos puestos cobrando un dineral? Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que hay que intentar es que el ciudadano y ciudadana de a pie no nos engañen, no nos permitan que nos engañen, que nos demos cuenta que hay unos mecanismos legales para utilizar el derecho. Que no, las redes sociales están muy bien, pero muy bien para unos y también puede ser muy dañinas y difamatorias en otros casos. Por lo tanto, hay que tener una visión salomónica jurídica. Resumo: presunción de inocencia, investigación, el comunicación de Errejón, y hablo de Errejón, pero me gusta generalizar en cuanto a que la mujer que se sienta maltratada y agredida que denuncie legalmente. La comunicación de Errejón a mí me parece totalmente oscura, confusa, no aclara nada. Es lo que presuntamente, yo no sé si estoy equivocado o no, pero lo que podemos hablar de un eufemismo. No sabemos lo que quiere decir. Puede ser bueno, puede ser malo. La investigación, veremos esa investigación. Si la misma está hecha de una manera temeraria y se archiva, podría irse a lo que es a una denuncia falsa. Si no, veremos a ver lo que sucede junto con la intervención del Ministerio Fiscal. Responsabilidad política e investigación jurídica, y que nos dejemos ya de tanta absurdez y de que se responsabilicen aquellos que han tenido conocimiento de algo que están diciendo no. Si nosotros hemos cumplido adecuadamente, no. Ustedes, señores del partido de Podemos y del partido de Sumar, políticamente lo han hecho muy mal. Se han equivocado y ahora tienen ustedes que responder de esas equivocaciones. ¿Cómo? Políticamente. Dimisión
irresponsabilidades. Y déjense de vainas y déjense de actuar cara a unos votos que más tarde, más temprano, los votos cambian. Ya he terminado de momento. No está mal, ¿eh? Te has quedado descansado. Sí. Me parece muy Yo interesante. nunca me quedo despachado, siempre hay tiempo para más. Siempre hay tiempo. Tenemos todavía 45 minutos más y ahora además vamos con la cuestión de Begoña Gómez. Antes de hablar sobre esta novedad, este movimiento del juez, del magistrado Juan Carlos Peinado, del que estamos observando cuáles son las principales reacciones, porque tanto Partido Popular como Vox se han pronunciado. Vamos con esa fotografía con la que empezábamos la semana, o mejor dicho, con la que terminábamos el pasado fin de semana, porque la publicaba el diario El Mundo, esa fotografía de Víctor de Aldama con Pedro Sánchez. Sánchez siempre se ha negado a responder a la pregunta. ¿Podría decir a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama? Queríamos saber si en algún momento ha tenido usted algún contacto con el contratista de la trama corrupta, el empresario Víctor de Aldama. Para Moncloa, una foto ni dice ni demuestra nada. Bueno, vamos a ver, por favor. Los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos miles de fotos al día. Aunque en el entorno de Sánchez se defienden acudiendo al mismo comodín. Estamos frente a una foto como el presidente se hace con cientos de personas en un acto político y oiga, y esa foto que todo el mundo ha podido ver, conocer, es la foto del señor Feijóo con un amigo, por cierto, narcotraficante con el que se iba de vacaciones. Para el Partido Popular, el socialista ha perdido toda su credibilidad y le piden que dimita porque ha convertido los escándalos en una rutina. Creo sinceramente que el presidente del Gobierno debe hacer una profunda reflexión. La mentira es incompatible con la honradez de un presidente. Pretende que nos creamos que el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más. Niegan en el entorno de Feijóo que se tratará de una foto sin importancia y dicen en Ferraz que esto solo son fantasmas. Que el señor Pedro Sánchez no ha cruzado jamás una palabra con el señor Aldama. Todo lo demás, lo que veo es cierta altanería de alguna persona a la que en mi tierra denominamos fantasmas. En el PSOE cierran filas en torno a Sánchez, como con el caso Begoña, para decir que aquí no hay nada. Pero lo cierto es que en el partido han borrado ya todo rastro del presidente del Gobierno en la página audiovisual de Flickr para que nadie pueda acreditar que compartió espacios con de Aldama. La estrategia de Ferraz ahora es clara. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el primero en animar a sus seguidores a subir fotos con personas conocidas después de que El Mundo publicase la de Sánchez con Víctor de Aldama. En un tuit incluso se pregunta quién no le ha pedido alguna vez una foto a un famoso. En fin, pues esas son las noticias con las que empezamos la semana. Si os parece, enseguida vamos con todas las novedades que aparecen hoy publicadas en prensa, que son muchas, tanto de Objective como en Voz Populi, con los mensajes intervenidos de los WhatsApps entre la UCO. Pero antes, esa noticia de última hora, la del juez Juan Carlos Peinado, que amplía esa investigación contra Begoña Gómez. La va a investigar por un delito de apropiación indebida e intrusismo en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid. Todo esto se produce en medio de ese viaje en el que Pedro Sánchez está en la India, acompañado también de Begoña Gómez, a la que tendremos que volver a ver declarar el próximo día 18 de noviembre a la 1:30 del mediodía. Si es una ciudadana normal, entendemos entonces que la veremos entrando pues a pie de calle, como hace cualquier ciudadano, y no respaldada por un séquito de policía y de seguridad, puesto además por el dispositivo de Interior. Víctor Manuel. Déjame hacer un comentario superficial antes de que entre en la profundidad de Víctor Manuel. Simplemente me molesta lo que ha hecho el juez, porque citarla a la 1:30 va a colapsar la Castellana otra vez. Y es una hora muy mala, porque claro, para que vaya esta señora tienen que paralizar el tráfico, meter 20 litronas o como se llamen, furgonas o lecheras, no sé qué coño, más 200 guardias arriba. Nos va a jorobar Madrid, podía haberlo puesto a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde. Era mi comentario superficial, ya está. No, nunca es superficial tus comentarios, sí, Francas, por favor, no digas. superficial. Primer punto, yo creo, Alba, yo creo, Francas, Isaac y todos los televidentes, yo creo que se veía venir. Se veía venir esta posible investigación, este posible nuevo hechos que quiere investigar el juez, en virtud de las noticias que iban dando los medios de comunicación en cuanto a la petición de prácticas de diligencias, de prácticas de información que estaba pidiendo el juez instructor. Por consiguiente, ahí se veía venir si iba a seguir para adelante o no iba a seguir para adelante.
En consecuencia, veremos a ver lo que sucede, veremos también una vez más la intervención del Ministerio Fiscal, y Alba muy inteligentemente y ya muy conocedora del derecho procesal, ha dicho a ver cómo declara o la declaración. Bueno, yo creo que también puede ser la no declaración, es decir, que vaya y se niegue a declarar en virtud del derecho que tiene al respecto. Luego ya, evidentemente, puede... Él tiene que ir. Eso está debe de ir, porque si no va es obligada a ir legalmente. Bueno, si no va... Sí, es lo que se llama la búsqueda y captura, claro, si no la captura, requisitoria, una palabra para buscar a una persona que es citada judicialmente. Pero no dirá ni media, vamos. Tiene el derecho, por eso declarar está en el no declarar, pero al margen de lo que diga o deje de decir, aquí la importancia es las prácticas de esas diligencias, las testificales que haya y los documentos al respecto. No olvidemos que estamos en una fase de investigación, que para ello tiene que haber indicios razonables de criminalidad para que haya una apertura de juicio oral, que ahí es donde una persona es condenada o absuelta. Es verdad que para ir a esa pena de lo que se llama habitualmente o coloquialmente la pena del banquillo, para eso tiene que existir la pena del banquillo, porque es el sentarse a un juicio, para ver si te condenan o te absuelven. Pero aquí es una fase donde es fundamental, porque sobre esa instrucción va a versar, entre otras cuestiones, la prueba si es que ha lugar la apertura de un juicio oral. Repito, con la intervención preceptiva del informe del Ministerio Fiscal. Que de momento no se ha pronunciado, ¿no? No le ha dado tiempo, vamos. De momento no. Pero tendrá que pronunciarse. Claro, sí. Bueno, yo creo que a mí me alegra que se haya abierto esta investigación, porque creo que el tema de la apropiación indebida es por lo único que va a caer Begoña Gómez. Yo creo que todo lo demás va a ser finalmente archivado, estoy convencidísimo, y creo que lo único por la que le pueden pillar y por lo que puede caer es el tema del software de la Complutense. Y respecto a la foto de Víctor Aldama, yo sinceramente me parece otra torpeza más de la derecha, porque esta foto, sinceramente, a mí no me dice nada. O sea, es que ya sabíamos que Pedro Sánchez conocía a Víctor Aldama, porque él mismo había dado las gracias en un meeting a Víctor Aldama. Entonces, a mí que me pongan una foto, ¿no? Es que la prueba de que Pedro Sánchez conocía a Víctor Aldama. ¿En qué momento Pedro Sánchez ha negado que conozca a Víctor Aldama? O sea, que no ha querido contestar. Y era pero es que ayer sí. No. En la declaración con el juez Peinado le preguntaron si tenía algún tipo de relación con Víctor Aldama. Y dijo que no. Con Barrabés. Con Barrabés. Con Barrabés. O sea, con Barrabés ni siquiera le preguntó. Y cuando elogió un acto público ayer en fue el avión Barrabés sí también. declaró que no sabía, vamos. Que no le conocía. No, dijo que no había hablado con él nunca o que no había tenido contacto. No, pero lo que dice Isaac tiene sentido, porque ¿qué prueba tiene que una fotografía que salga con este hombre? Nada, ninguna. Pero la contraria tampoco es. Pero el tema está en que el propio presidente del gobierno, si le preguntan una y otra vez por qué no quiere responder así, porque lo que dijo ya una vez en otros temas, Alba, porque no lo recuerda. Y porque miente cuando le da la gana, si es un tío que ha mentido. No lo recuerda. Pero fijaos que hoy, no sé dónde se hacían en relatos sueltos, yo me he acordado. Él no recuerda muchas ¿Os acordáis cosas. de los primeros contactos que hay en toda esa Yo creo que le preguntó por Aldama, en la declaración de... Bueno, pues claro, si quieres. En un restaurante, precisamente de Aldama, se reúnen para celebrar algo de Coldo, ¿os acordáis de eso? Sí. Y en aquella comida, en el restaurante de Aldama, está Aldama y está Pedro Sánchez y su mujer. Con lo cual es difícil en una comida que no te saludes. Hombre, había que saber si son 3.000 tíos, probablemente no, pero me parece que eran más recogidos. Me extraña que nadie haya hablado de eso. Y algún otro momento también se ha hablado de que coincidían los dos. Entonces no sé por qué. ¿Quién le hizo la foto? Coldo. Coldo. De hecho, es quien la firma. O sea, esta también. foto no dice nada, pero a ver, en una sociedad que lo racional se quedó en el nacimiento y que fundamentalmente estamos en lo visceral y en lo visual, esta foto a mucha gente no tendría por qué decirle, pero le dice mucho. Y no tendría por qué decirle, pero le dice mucho. Sí, pero podríamos decir también lo mismo de la foto con el narcotraficante de Feijóo. Sí. Es que una foto no dice absolutamente legalmente nada. No dice nada. Claro, Más allá de la foto, en apenas unos minutos les contaremos todos y cada uno de los indicios que relacionan al presidente del Gobierno con el comisionista de la trama de corrupción del Gobierno. Llega el frío, una época en la que pueden empeorar los síntomas de la artrosis y aumentar la incomodidad en las personas
que ya la padecen. Y es que con las bajas temperaturas se produce una disminución del riego sanguíneo, sobre todo en las zonas más expuestas de nuestro cuerpo, como son las manos, las rodillas o el cuello, favoreciendo así la rigidez articular y la contractura muscular. Esto hace que las articulaciones afectadas se compriman más, aumentando la fricción de sus cartílagos desgastados, el dolor y la pérdida de movilidad. Afortunadamente, existen medidas para aliviar y prevenir el empeoramiento de los síntomas de la artrosis durante el frío, como son los guantes de Relax Quantic Nanotech, que ofrecen todos los tratamientos más innovadores sin moverse de casa. Adolfo Albistur es responsable del proyecto Mejorando tu Vida. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Alba. Bueno, cuéntanos, ¿cómo revolucionan estos tratamientos precisamente ese dolor y esa artrosis en las manos? Pues mira, has dado una explicación científica a lo que nuestros abuelos siempre decían, va a cambiar el tiempo, que me duele el hombro, va a cambiar, ¿no? Pues efectivamente, es porque esa irrigación de la sangre, las arterias se ponen más pequeñitas, no pasa tanta sangre y entonces el cartílago se ha afectado, roza los huesos y se produce inflamación. Bueno, ¿qué van a hacer los guantes? Los guantes lo que van a hacer es, bueno, en primer lugar, con este tiempo que tenemos ya, con este frío, cuando te pones el calorcito ya dices, oh, qué agradable, ¿no?, tener ese calorcito. Luego esa vibración y ese masaje, que son dos cosas también que te permiten que si tú no puedes mover bien las manos normalmente, cuando tienes el guante puesto lo puedes estar moviendo perfectamente y sin dolerte, y además empiezas a coger pues esa flexibilidad, ¿no? Y luego te hace el tratamiento que es el adecuado, que estamos hablando de estas ondas, se llaman ondas sonoras, que son unas longitudes de ondas preparadas para esas pulsantes, para que vaya al cartílago, mejore su circulación, evite la inflamación, evite todas estas cosas, ¿no? Así que todo esto es lo que estamos haciendo. Y además, Alba, si me permites, como ya lo tenemos en el horno, que está saliendo, la rodillera, o sea, ya podemos empezar. Ya ayer en el gato lo dije, ya podemos empezar a llamar para probar la rodillera. La rodillera tiene tres partes que son igual que el guante, la vibración, el masaje y el calor, pero hay otra parte que es diferente, porque en la rodilla necesita otro tipo de longitudes de onda. Aquí se trabaja lo que se llama la terapia de luces, ¿no? La cronoterapia, ¿no? Estamos hablando del infrarrojo, estamos hablando del ultravioleta, que eso sí hacen que penetre en lo que es al centro de la rodilla, lo que es la articulación, y va a mejorar esa inflamación y ese dolor, ¿no? Incluso también para problemas de menisco, para problemas de ligamentos cruzados, ¿no? Todas estas cosas que duelen bastante, pues va a afectar. Con lo cual, ya nuestros espectadores pueden llamar, preguntar sobre el precio, es maravilloso, de veras, os vais a, además si ya tenéis los guantes, mucho mejor. Y podéis preguntar y llamar y informaros por ese dolor de rodillas, que también es bastante habitual, ¿no? A lo mejor una más que otra, a lo mejor por deportista o tan operado, o tienes ya la artrosis típica, ¿no? Así que hemos sacado por fin la rodilla para que podáis llamar todos. Qué maravilla, Adolfo. Sobre los guantes, ¿qué es lo que se siente en las manos? Nos lo has dicho. Ese masaje, una especie de vibración y además calorcito, ¿no? Que y el calorcito. Con el frío que hace nos viene bien. Claro, nos viene muy bien y son 20 minutos que son muy agradables, pero lo mejor viene después, cuando tú te los quitas y las sientes mucho más, las manos mucho más livianas. Además yo siempre digo, probar uno sí, uno no. Y lo vais a notar, ¿no? Porque a veces lo ponen los dos y dicen, oye, pues qué bien, pero prueba uno sí, uno no, donde no, y ya verás la diferencia. Entonces, claro, hay cosas que se complican de hacer para personas con artrosis de manos, cosas muy sencillas, ¿no? Desarrollarte un botón, cualquier cosa. Sin embargo, ya cuando tú puedes realmente mover y tal, pues el día es mucho más agradable. Evidentemente no lo has curado, al día siguiente no lo tenemos que volver a poner, pero esto se trata de eso, de hacer un tratamiento que todos los días nos lo pongamos un par de veces, sería lo más conveniente, para que por la noche pues también no tengamos dolor y estemos mucho mejor, ¿no? Guantes y también las rodilleras, Adolfo, ¿dónde los conseguimos? Pues un teléfono, llamad para informaros bien sobre todo. Os vamos a atender genial, os vamos a decir los descuentos, os vamos a decir que os regalamos un tensiómetro, que se va a ser para vosotros, el pack si lo compráis junto. Ya me anticipo, pero bueno, como ya lo ha dicho el Corte Inglés, pues hay que decir que ya estamos en Navidad casi, con lo cual esos regalitos para las abuelas, para las mamás, para, bueno, lo que necesitéis. Teléfono gratuito 900-730-122. Gracias, Adolfo. Gracias, Dialba. Vamos con todo lo que les decía antes, publicado en la prensa acerca de la trama. Esta mañana The Objective habla del número 1, de esos mensajes intervenidos por la UCO a muchos de estos investigados. Estas conversaciones se producen justo después de la visita de Delcy Rodríguez a Barajas, esa polémica visita, y tanto Víctor de Aldama como Delcy Rodríguez estarían siguiendo en esos momentos una entrevista que el propio José Luis Ábalos estaba dando en La Sexta, ofreciendo una explicación
evolución del caso. Mientras celebran la buena marcha de la entrevista, de cómo él es capaz de torear a la propia presentadora, el empresario reconoce a Delcy su trabajo. Dile al uno que ha conseguido lo que quería en tiempo récord y que es gracias a ti porque se lo voy a decir. Por su parte, en Voz Populi también recogen otra de esas conversaciones entre Delcy y Víctor de Aldama. Recogen cómo Baltasar le preguntó sobre el propio Pedro Sánchez y Delcy dijo: le dije la verdad. La relación entre Sánchez y Aldama va mucho más allá de la foto que veíamos antes. Esta imagen del 3 de febrero de 2019 está persiguiendo a Sánchez estos días y los que le quedan. Él y Aldama estuvieron juntos en el acto de presentación de Pepu Hernández como candidato socialista a la alcaldía, pero el presidente niega cualquier relación con él. Lo más importante es que con este señor no he cruzado nunca una palabra, ni he mantenido ninguna reunión formal ni informal. ¿Creen que eso es cierto? ¿Creen que la relación de Víctor de Aldama y Pedro Sánchez se ciñe a ese instante y a nada más? A continuación les mostramos una serie de pruebas, de conclusiones en las que se podría demostrar que el trato entre ambos iría más allá de ese momento concreto. Lo primero es esta mujer, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, la número 2 de Maduro. Ya saben que estuvo en nuestro país en enero de 2020, en realidad no salió de Barajas, pero el encuentro con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lo organizó el propio Víctor de Aldama. Según el debate, Delcy exigió a Ábalos que llamara telefónicamente a Pedro Sánchez en su presencia. Una vez se produjo esa conversación, ambos bajaron del avión. También lo hicieron 12 maletas y Aldama, que iba en el jet privado de la venezolana. Hablamos ahora de otro avión, pero de los de Air Europa, del rescate. Aquí Aldama tuvo un papel fundamental. Gracias a él, según la UCO, se inyectaron los 475 millones de euros del Estado. En las conversaciones que ha intervenido la Guardia Civil se entiende cómo mencionan al señor 1, refiriéndose a Sánchez en la negociación del rescate. Otro pequeño detalle que se les escapa y que puede probar esa relación entre ambos es que su mujer y Aldama se reunieron juntos. Fueron varias ocasiones, pero una de ellas, que sepamos, tuvo lugar en Rusia, en San Petersburgo, en septiembre de 2019, y asistió al encuentro con Javier Hidalgo, en ese momento CEO de Air Europa. Ya van encajando las piezas del puzzle, ¿verdad? Y por último, David Sánchez, el famoso hermano músico de Sánchez, que ahora vive en Portugal, concretamente en Elvas. Casualidades de la vida, el mismo lugar donde la trama constituyó varias empresas cuando se enteraron que les estaba investigando la UCO. Casualidades, no sabemos. Lo cierto es que estos son los indicios que podrían hacer creer que la foto es solo la punta del iceberg de una relación en la sombra de Aldama y Sánchez. Y es que esto es un entramado con muchísimas ramificaciones de las que día tras día va saliendo la información a cuentagotas. Por ejemplo, en The Objective también recogen hoy cómo el escolta de Ábalos le habría dicho a Aldama que dejara un paquete al conductor del propio ministro de Interior, de Fernando Grande Marlaska. En El Confidencial cuentan cómo el asesor de Ábalos en aquel momento, Koldo García, facilitó a Aldama el teléfono personal de Nadia Calviño, de Reyes Maroto y de Teresa Rivera. Y El Mundo, por su parte, recoge pues una de las posturas de la oposición, la del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo estaría ordenando paciencia y constancia para rendir a Sánchez. Pide que nadie se inquiete dentro de Génova 13, que vayamos despacio, que vayan despacio, dice, porque consideran que queda todavía mucho por salir. Mira, yo... Bueno, perdona, iba... No, perdón, por favor. La juventud primero, Isaac. Mira, yo el otro día en la manifestación de Plaza Castilla, esa bochornosa manifestación a la que fui porque quería ver el percal que había, vi a Carlos Cuesta, que dio un discurso y se puso durante 10 minutos a explicar la trama, Koldo, pero paso por paso, el dedillo, y la gente desconectó. La gente desconectó porque la gente no estaba ahí para escuchar los intríngulis, todas las ramificaciones que son absolutamente incomprensibles de ese caso. De hecho, yo el otro día aquí intenté explicar en 5 minutos lo que era el caso Koldo de manera sencilla. Pero hay que
hacerle entender a la gente no todas las ramificaciones que tiene el caso de corrupción, sino yo soy un gran defensor de hablar a la gente de forma fácil, porque la gente no tiene el tiempo que tenemos nosotros para andar hablando de todas las ramificaciones que tiene estos casos de corrupción, porque es que es inmenso y larguísimo, es imposible explicar todo lo que tiene. Entonces, cada día van saliendo cosas y la gente pone el automático y a la gente no le interesa. Entonces, hay que simplificar todo esto, ¿vale? Y hay que decir básicamente y repetir una y otra vez consignas que a la gente le quede claro. Y la consigna principal es que Pedro Sánchez presuntamente era el número 1 de una trama criminal que se dedicaba a robar dinero público con un comisionista que se llevó hasta 16 millones de euros en comisiones. Punto. Repite eso 25.000 veces hasta que la gente se entere. Todas las ramificaciones que tengan, eso a la gente le da igual. La gente tiene que saber lo que Pedro Sánchez ha hecho y a lo que se dedicaba presuntamente según todas las investigaciones. Cada día pueden salir miles de investigaciones, miles de líneas nuevas, y eso a la gente le va a dar igual. O sea, ahora ha salido lo de la foto, vale, pues lo de la foto, ¿qué? Tú preguntas a alguien en la calle, oye, ¿sabe usted quién es Víctor Aldama? Y te dicen, no. Tú le preguntas, ¿qué ha hecho Íñigo Errejón? Todo el mundo lo sabe. Entonces, hay que intentar hacer pedagogía, sobre todo con la oposición y con la derecha, que es que ya a mí me da la impresión de que de estrategia política no saben absolutamente nada, y yo estoy todo el día diciéndolo, y hay que intentar hacerles ver que no vale con explicar en lo que consiste en los casos de corrupción. Hay que hacer que la gente entienda o que la gente se meta dentro de la cabeza qué clase de gobierno corrupto tenemos. Y ya está, es lo único que yo intento hacer ver a la derecha, pero parece que no se dan por enterados. Yo creo que es que la derecha habla para personas que es una oposición dificilísima sacarla y que además tiene muchísimo mérito, pero habla para abogados del Estado. Y es que abogados del Estado en España hay muy pocos, es decir, es una oposición muy difícil. Y sigo pensando que todo esto que está saliendo hay que dejar que la justicia funcione. Hay que dejar que la justicia realice su función, que no sea un enjuiciamiento para dar ejemplo, no. La justicia no da ejemplo, la justicia debe ser justa. Y para eso las informaciones que están saliendo de los medios de comunicación, que una vez más, si son todas ellas ciertas, hay que darles chapó, porque son informaciones que van resplandeciendo la situación, pero que tienen que ser amparadas judicialmente. Estas son informaciones que se basan todas y cada una de ellas, perdóname Víctor Manuel, en las investigaciones de la UCO. Bien, pues esas investigaciones de la UCO son informaciones importantísimas, pero que al final quien tiene que decir algo importante no es la UCO, es el juez. Como cuando salieron diciendo la UCO que Begoña no había... Bueno, perfecto, la presunción de inocencia siempre, pero es el juez el que tiene que dar e interpretar ese informe, valga la redundancia, de la UCO. Y a mí lo que más me importa es que no haya influencias de una manera directa o indirecta, dicho en un lenguaje fáctico, no jurídico, de influencias en las tramitaciones judiciales. Es decir, que los jueces puedan trabajar tranquilos, que toda esa investigación que se está llevando a cabo se aclare y que no haya ninguna manipulación al respecto que perjudique que si un juez porque investiga hay que presentarle una querella, porque en este caso puede prevaricar. Si el número 1 puede ser Sánchez o no, como ha dicho Isaac, presuntamente, eso hay que investigarlo, hay que verlo. Pero luego está la faceta política. Y la faceta política no consiste únicamente en esos procesos judiciales que son importantes, por supuesto, porque cuando un político o cualquier ciudadano de a pie comete un hecho delictivo, evidentemente hay unas consecuencias penales, hay unas consecuencias civiles. Pero una cosa es lo jurídico y otra es lo penal o lo legal. Y desde luego judicial. Dejemos a los jueces trabajar. Todas las informaciones perfectas. Es importantísimo lo que hace la prensa, y cuando la prensa diga algo que no sea cierto, lo que tienen que hacer los que crean que están perjudicándosele su imagen es ejercitar acciones legales. Dejemos ya de vainas de que si no se ha dicho, si se ha dejado de decir, si fotografías o no fotografías. Señores, no es por dar trabajo ni a los abogados, ni a los jueces, ni a los fiscales, pero aquí es un Estado de Derecho y hay que ejercitar las acciones legales si es que uno considera que se ha visto calumniado o injuriado. Y dejémonos de tantas historias, que un político, ya termino, Francas y Alba, que un político se ve perjudicado en su imagen y es mentira lo que están publicando, ha juzgado al periodista y al periódico, que consideran que en este caso dejemos trabajar a los jueces y luego a ver lo que sucede al respecto. Y luego está la responsabilidad política. Y eso ya también los ciudadanos tienen que aprender, como ha dicho antes Isaac,
Yo creo que hay que aprender de las lecciones y dárselo clarito, que los ciudadanos no tienen por qué saber lo que es un proceso judicial, ni todo lo que implica el espesez de toda una entrama o presunta tramada de lo que ocurra. Tienen que haber las cosas claras. Y sí, pero tampoco tratemos a los espectadores y a los propios ciudadanos como si no tuvieran conocimiento, como si no leyeran diariamente, porque hay muchos de ellos que también están interesados y siguen precisamente todo, la mayoría, claro, la mayoría. Lo que pasa es que lo que decía Isaac, que yo lo comparto, es intentar hablar para personas que no les cansemos, es decir, que les expliquen las cosas entendibles, en un lenguaje entendible. Si yo empiezo a hablar aquí de unas expresiones técnico-jurídicas, cuando llega una multa, ¿qué hay que hacer? Pues en muchos casos es solve, repete, y dirán, ¿qué dice este tío? Pues solve, repete significa paga y recurre, o puede recurrir sin pagarla, luego viene lenguaje coloquial, entendible. Eso es lo que no se está haciendo. Sí. Yo creo que es lo que decía Isaac anteriormente. Sí, y no solo lenguaje coloquial, o sea, yo estoy hablando no de tratar a la gente como si no entendiera. Yo soy el primero que soy un inculto jurídico. Y yo también, no tengo ni puñetera idea. Simplemente que la gente normal de a pie no tiene tiempo para informarse continuamente de lo que sale cada día. Es que cada día nos podemos encontrar con 20, 30 informaciones sobre este caso y claro, la gente está trabajando, la gente llega a su casa cansada a las 9 de la noche y se pone el telediario y claro, lo que tiene que ver son cosas claras, informaciones sencillas para resumir todo lo que ha pasado en el día. Tú no puedes intentar meterle todo un sumario judicial a una persona que lleva todo el día una obra porque sinceramente desconecta, le importa una mierda, o sea, cosas como son. No, pero hay que reconocer que la prensa, ya termino, perdón, la prensa está haciendo una labor de informar de una manera muy concreta, ¿eh? Están dándose informaciones que, repito... No, yo no hablo de la prensa, hablo del político. Sí, pero es que el político le interesa en muchos casos cuando le afecta a él, pues hombre, que no se entienda muy bien las cosas. Pero es que la prensa está haciendo el trabajo que tiene que hacer, la prensa lo está haciendo muy bien, pero el trabajo del político es concentrar todo eso que dice la prensa, que hace el trabajo muy bien, y simplificarlo, y no lo hace. A ver, el PSOE tiene una cosa que se llama estrategia de comunicación. Claro, que es maravillosa, es inteligentísima, son los mejores. Y lo hace muy bien. Y el PP tiene una cosa que se llama no hacer casi nada de esto. Totalmente con esa pequeña diferencia, si os acordáis o si os fijáis, el PSOE tiene eslogans muy claros, normalmente muchas veces erróneos, pero eso es otro tema, y además absolutamente constantes. Es decir, hay una línea de fondo, la línea de fondo es que Feijóo no da para más, que Feijóo no controla al PP, que Ayuso mala, que Ayuso le manda y que de vez en cuando Feijóo se cuela hacia Vox y le están comiendo la tostada. Con ese planteamiento tiene una estrategia. Y que no ha ganado las elecciones, Francas. Y que no ha ganado las elecciones. Bueno, eso no lo dicen porque las ha ganado. Pero lo dice. Y entonces, eso seríamos la línea de fondo que continuamente sale. Pero aparte de eso hay la línea de cada día. Por ejemplo, hoy era lo de la foto que no prescribe para sacar la foto. Ayer era el que comentaba al principio. O sea, van teniendo una frase que repiten como papagayos loros todos, pero es constante, y en cambio el PP va por otro lado, es otra historia. Pedirle peras al olmo a veces es un deporte absurdo, porque el PP nunca se ha tomado en serio en la comunicación. Se la tomó en serio con Miguel Ángel Rodríguez cuando estamos hablando de, no siglo pasado, sino con Aznar, y hace una burrada. Ahora, una cosa, diríamos así, que creo que es interesante, ¿no? Tú decías, Víctor Manuel, que hay el tema político y el tema jurídico. Es verdad, pero coinciden en un momento. Lo que pasa es que el punto de coincidencia lo ha puesto cada partido. Hay algún partido que ha dicho, esto coincidirá cuando se abra juicio oral. Es decir, cuando se abra juicio oral, el señor tiene que pagar políticamente lo que ya la justicia le ha hecho, que es pasar y tiene que dimitir. Eso hay algún partido que tiene... Hay otros partidos que hablaban de la imputación. Como desapareció imputación, ahora es investigación o lo que sea. Eso los partidos lo han tasado. Con lo cual hay un momento en que en teoría, si cumplen lo de partido, no les queda más remedio. Otro asunto es que lo cumplan, porque no lo cumple casi ninguno. Pero, Francas, hay unos congresos de los partidos en donde ahí se acuerdan de determinadas actuaciones a llevar a cabo en virtud de aquellos problemas que pueda tener jurídicos un político. Por lo tanto, entiendo que eso que está diciendo es así, es una realidad. Yo lo comparto porque lo del PSOE tiene una habilidad, sobre todo para tirar balones fuera, y además la culpa nunca es de ellos. No, jamás. Nunca. La culpa es del de al lado. Esto es usted que tiene la culpa. Pero eso es uno de los grandes errores de la oposición y eso nos está perjudicando a todos los ciudadanos. Porque decía Churchill, y perdón por la expresión, que nadie se me enfade, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Intentemos
que los españoles y las españolas tengamos un buen gobierno que nos lo merecemos. Y eso hay que hacerlo cuando lleguen, perdón, ya termino, los votos, las urnas. Esa es la clave en la democracia. Yo creo que no cuando dices lo de Churchill, yo siempre lo comparo con otro que incluso me parece un ser superior, que es Einstein, cuando decía que solo hay dos cosas infinitas: el número de estrellas y el número de imbéciles. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos a don Miguel de Unamuno. Perdona, y decía, y el número de estrellas no está claro. Por cierto, un breve inciso porque ya sabéis, habréis amanecido con esta lluvia en Madrid. Que, bueno, está lloviendo en toda España, una dana que además ha sido devastadora esta misma madrugada. Fíjense en estas imágenes que nos han llegado desde el Ejido, en Almería. También se ha llevado la peor parte en estas últimas horas en Málaga. La alerta se mantiene durante todo el día de hoy. Alerta roja por lluvias y tormentas en 9 comunidades españolas. Rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. También muy dañada especialmente la zona arco del Mediterráneo. Hemos visto el cierre de puertos, cortes en el tráfico, cancelación de clases, entre otros muchos daños materiales. En las últimas horas, además, hemos conocido, le hemos estado informando de ello a través de nuestros medios gráficos, cómo ha descarrilado un tren que cubría el trayecto de Málaga a Madrid, que salía a las 12 del mediodía, que descarrilaba en la localidad de Alhora por las fuertes lluvias. Todas esas precipitaciones habían provocado pues un desprendimiento de tierras, de piedras sobre la vía, y ha provocado que ese tren se salieran los ejes. 291 pasajeros afectados que han sido derivados a otro tren para que puedan finalmente llegar hasta la estación de Atocha aquí en Madrid. Volvemos a página política. María Vallejo, ¿cómo están las diferentes posiciones de los socios del Gobierno en la cuestión de los presupuestos generales del Estado? Pues Alba, hemos escuchado varias veces ya al Gobierno afirmar que habrá presupuestos generales del Estado. ¿Con qué apoyos? Pues no se sabe todavía, pero las negociaciones para llegar a esos acuerdos no paran. Moncloa aceptó el no anunciar ningún acuerdo hasta que no se celebrase el Congreso de Junts. Ese Congreso ya se ha celebrado y Puigdemont se ha hecho de nuevo con la presidencia del partido. Ahora Moncloa espera poder anunciar en las próximas semanas un acuerdo con ellos. Sin embargo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, los separatistas tienen sus propias condiciones. Nosaltres amb els socialistes els hi vam parlar molt clar i en aquests acords que nosaltres tenim i que les reunions que tenim a Suïssa de quines són les condicions per tirar endavant uns pressupostos. Ho saben perfectament. Per exemple, el català a Europa. Traspàs de les competències en immigració? Traspàs, aquí estem treballant i... Pero atención, porque Junts no es el único partido que ha puesto sus condiciones. Podemos parece que le ha copiado ese modelo de exigencias y ha anunciado ya las suyas. Presupuestos a cambio de romper relaciones con Israel y también de bajar el alquiler un 40%. Si el Gobierno no cumple con esto, no tendrá el apoyo ni de Junts ni tampoco de Unidas Podemos, lo que significa que no podrá aprobar unos nuevos presupuestos. Gracias, Mariem. Pues esta es otra de las cuestiones en las que nos estamos fijando durante todos estos días, porque el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez ya iba fuera de tiempo al no enviar esas cuentas a Bruselas, y además estamos viendo unas condiciones como por parte de los socios, de los antiguos socios, los de Podemos, que parecen desde luego inasumibles por parte del Ejecutivo. Y las de Podemos son más serias, me explicaré. No porque no sea seria cualquiera, sino porque las de Podemos los ha votado en teoría sí, los compromisarios o como se llamen en el caso de Podemos, con lo cual no es una decisión del secretario general, que en el caso de Convergencia está claro que dices A, mañana dices B, pasa mañana dices C y te quedas tan ancho como hace Pedro Sánchez, lo hacen ellos, pero aquí la condicionía viene de la base. Puedes volver a convocar a la base y cambiarle toda la historia, pero es más lío. Yo sigo pensando desde hace unos días, y viendo que el señor Iglesias no sacaba la coleta sino las orejillas, que detrás de todo ahora mismo va a estar el señor Iglesias y que su objetivo no es precisamente que Sánchez apruebe unos presupuestos, sino mandar a Sánchez y al PSOE a la basura de la historia. Yo, si fuera Pedro Sánchez, yo ya estaba convocando elecciones. O sea, es que ahora mismo es el mejor momento, aunque creáis que es el peor, es el mejor momento para Pedro Sánchez, porque a Sumar los tiene descompuestos. O sea, Sumar ya ha desaparecido y el voto de Sumar no se va a ir a Podemos. A lo mejor una parte puede irse a Podemos, pero la mayoría del voto de Sumar es voto que venía del PSOE, o sea, iba a volver al PSOE. Entonces, si yo soy Pedro Sánchez, pues mira, convoco elecciones. Ahora mismo está la cosa del caso de corrupción de Koldo y de Begoña muy diluida, porque está todo muy concentrado en
Íñigo Errejón, no, le basta con sacar otra cortina de humo, con pegarse toda la campaña nombrando a Ayuso, 2 meses y ya está. Que va a ir a peor, seguro. Sí, claro. Si no lo hace ahora, les saldrá peor. Es que su momento es ahora para convocar elecciones. O sea, si espera más, pues se le puede complicar más las cosas, se puede abrir el juicio oral contra Begoña Gómez, incluso él puede ser imputado, que yo no descarto de que sea imputado. Yo creo que en mi opinión hay bastantes indicios para que ya fuera imputado. Si convocara elecciones con un candidato que no fuera él, probablemente gana. Sin problema. No, es que va a ganar. Aunque sea él, va a ganar. Si es él, lo veo. Si es él, va a ganar. O sea, yo te digo que Pedro Sánchez, es que parece, a mí me da la impresión que muchas veces soy yo el único que conoce a la sociedad española tal cual es. Pero es que yo lo siento mucho, que tenemos una sociedad muy aborregada y tenemos una sociedad que le da exactamente igual la corrupción. Yo el otro día hice un vídeo precisamente sobre esto, que a la gente no le importa la corrupción. Si este gobierno cae, va a ser por otro motivo que no sea la corrupción, va a ser porque, bueno, yo siempre lo he dicho, que el día que caiga este gobierno será porque llega un momento en que la sociedad impulsa un interruptor y no se encienda la luz. Ese va a ser el motivo por el que caiga el gobierno, o por la inseguridad en las calles debido a la inmigración ilegal, etcétera. Pero la corrupción no va a hacer caer el gobierno. Sí, mira, yo me acuerdo cuando, bueno, no me acuerdo porque yo era muy pequeño, pero lo leía después, Felipe González, en el año 96 estaba hasta el cuello de corrupción. O sea, es que todos los casos se le amontonaron. Filesa, Malesa, el Roldán, el Guerra, todo Cruz Roja, el BOE, todo junto. ¿Y sabéis qué pasó? Que le faltó 1,5 puntos para ganar las elecciones. O sea, se quedó a 1,5 puntos de Aznar. Sacó un 38% de votos. O sea, y la gente sabía lo que había, pero la gente no da igual. Y ahora igual. O sea, a la gente no le importa la corrupción. La gente... No, porque estamos ante gente que vota secta. Claro, que vota no política, secta. Mira, tú te ves los vídeos. Son los míos. Los míos son los míos, aunque sean malos, son míos. ¿Vosotros conocéis a un youtuber que se llama Rescue You? Es un youtuber que se dedica, a hacer entrevistas a la gente. Tú sabes quién es, ¿verdad? Es que se dedica a entrevistar a socialistas o a gente de izquierdas y les pregunta a quién votan. Entonces, cuando se encuentra socialistas y le pregunta, oye, ¿por qué vota usted al PSOE? Bueno, porque es lo que vota yo siempre, es lo que votaba mi familia, porque soy obrero, porque son feministas, porque es el Partido de los Trabajadores, porque la izquierda es buena y la derecha mira por el empresario. La gente se mueve, la mayoría de gente se mueve por consignas absurdas y tontísimas y súper antiguas. Entonces, claro, es muy difícil hacerle cambiar la percepción de lo que es la política a una persona de a pie. Por eso yo siempre soy defensor de los mensajes muy simples y contrarios a lo que la gente piensa. Y cuando te hablan sobre, no, es que la derecha odia a los gays, pues mira, ahí salgo yo y digo, mira, aquí estoy yo, que soy homosexual, y votando a la derecha, ¿qué pasa? Eso es lo que hay que hacer en estrategia política, meterse en sus identitarismos y destrozarlos por dentro. No hablar de tecnicismos ni hablar de cosas que la gente no entiende. Y la derecha no está en esas cosas. Yo es que creo que cada vez más hay que darnos cuenta de que no hay tanta diferencia entre la izquierda y la derecha a medida que vamos avanzando. Y sobre todo que hay un sector del paisanaje español que da igual, que siempre va a votar a los mismos, sea de derechas o sea de izquierdas. Pero en este caso yo tengo la esperanza de que pasado un tiempo el ciudadano y la ciudadana española se den cuenta, en virtud y gracias a la prensa, de lo que está sucediendo. Esas informaciones, como ha dicho Isaac y Francas y Alba, es decir, de una manera entendible, no agobiando, no dando informaciones espesas, sino que lo llegue. Pero yo creo que hay determinado sector que no todo vota generalmente. Sí, hay una parte que es intocable el voto y que van a votar pase lo que pase. El suelo electoral, que se llama. Siempre, esto no cambia. Siempre va a ir. Pero el techo sí. Pero la diferencia en las votaciones, yo soy un humilde trabajador del derecho, pero hay una parte del sector español del paisanaje que es donde está la clave para que un político pueda tener mayoría o no la pueda tener. Y eso es donde los partidos se la están jugando. Y solo recordar, además de lo del tema de Felipe González, que para mí era un hombre con carisma, y era un hombre que convirtió un partido leninista en un partido socialdemócrata, esta es mi opinión, no hay que olvidar la trayectoria de Pedro Sánchez. Ha tenido la habilidad de un señor que fue echado prácticamente, en un lenguaje coloquial y entendible, de su partido, para volver a él y ser el que mande en el partido. Por lo tanto, yo creo que para que él convoque elecciones tiene que tener muy clarito lo que va a hacer. Si va a ser él, si no va a ser él, pero antes él no se puede ir por la puerta de atrás, salvo que haya algún problema legal. Y en ese problema legal es donde a él le preocupa, para él o para algún ser que tenga interés por afecto o por profesionalidad de relaciones políticas. Jaume Sáenz denunciando a través de las redes sociales que tanto él como Ada Colau han sufrido un ataque a manos de Israel.
Estamos en una zona rural cercana a Nablus. Ahora estamos en una situación de calma tensa. Hace un rato llegó el ejército, disparó balas ensordecedoras y gas lacrimógeno, no solo contra los campesinos, sino también contra la delegación internacional, sin mediar palabras. Se trata de la cosecha del olivo que los agricultores estaban intentando hacer, como intentan desde hace tiempo, pero el ejército y los colonos lo evitan. Y nuestra presencia aquí pensábamos que podía ser algo disuasoria, pero no ha sido así. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero sí que podemos constatar pues que sin cumplir con la legalidad internacional han lanzado a la altura de la cara esas... Se apropian del voto. En fin, esa era la denuncia que hacía el eurodiputado de los comunes en X, antes Twitter. Se encuentran en una población que está al norte de Cisjordania y formaban parte de una comitiva, de una delegación internacional en contra de Israel. También es cierto que uno se pregunta que, bueno, ¿qué van a hacer allí? Pero bueno, en fin. No sabemos ningún comunicado del ministro de Asuntos Exteriores, ¿verdad? De momento no hay ninguna novedad. Estaba justo precisamente ahora investigando a ver si nos había llegado algo. Yo creo algo. que lo deberá de haber, lo debería de haber. Lo veremos a lo largo del día de hoy. En fin, no hay tiempo para más. Gracias a todos por habernos acompañado. Qué pena, a lo largo Alba, de esta mañana. Vamos. Se pasa muy rápido, Víctor rápido. Manuel. Lo hablábamos antes, Rapidísimo. 2 horas. Se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Pero no se preocupen que mañana a las 12, como siempre, les esperamos aquí en Dando Caña. Nos queda apenas un minuto que voy a aprovechar para hablarles de otras cosas que no hemos podido comentar. Ya saben que Sandro Meco no ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero esta tarde en la redacción abierta con Xavier Orcajo tiene una maravillosa sección donde repasan todas las últimas novedades de esta recta final de carrera a la Casa Blanca. También seguramente hable de cómo se ha confirmado que hay tropas de Corea en Rusia o cómo Hezbollah tiene también un nuevo líder. Veremos cuánto tarda Israel en neutralizarlo, como ha sucedido con otros. Sí, Francas. Y que sigue habiendo mítines, y hoy o esta noche sí, ha habido un mítin en Pensilvania de Trump, y el con lo cual se lo echan ellos, en cara a él. El último de ellos, me ha dicho Sandro que era el día 30 o el día 31 de Donald Trump. Me extrañaba a mí que en Estados Unidos... Ahora sí, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Más información a través de nuestras redes sociales. Que tengan un feliz día y que descansen. Gracias por su confianza esta mañana.